Buenos días, amados hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a nuestro Padre Dios, Creador del cielo y de la tierra, Señor de todo el universo, Dios de toda la creación, con fidelidad a la familia de la fe, con fidelidad a nuestras familias. Lo que buscamos en el Centro para la Excelencia Familiar es transformar familias que reflejen a Jesús y compartan del Evangelio para la gloria del nombre de nuestro Dios. Ahora, cuando hablamos de transformar familias, es obvio que es el Señor el que transforma las familias. Hoy día domingo que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, quiero compartir con ustedes una frase para la familia como cada domingo. Todo lo que se hace por amor a la familia se hace más allá del bien y del mal. Friedrich Nietzsche. Entonces, mis amados hermanos, esta es la frase y vamos a tener una palabra de oración al Señor para comenzar hoy una serie de mensajes basado en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 al 12 de la palabra del Señor. Nuestro tema es esperanza en medio de las pruebas. Esperanza en medio de las pruebas. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12 de la Escritura. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre en esta hora y te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que guíes nuestros pasos, nuestra vida, y que ahora en este momento abras nuestra mente y nuestro entendimiento para comprender de tu palabra, para que esa palabra tuya a través de tu Espíritu Santo se encarne en nuestra vida y podamos llevarla a ejecución en todo momento. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes la vida de todos mis hermanos, de sus familiares, amigos, vecinos y conocidos, y que la palabra tuya llegue a cada corazón, a cada vida, y puedan ser movidos en fe hacia Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador o afirmando su confianza en Él si ya le han puesto su vida en sus manos. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos das en Jesucristo de llegar, Señor, a los hogares, a la vida de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de este medio. Y te pedimos en el nombre de Jesús que también, Padre, tengas misericordia y quites, eterno Señor, esta pandemia del mundo, de nuestra amada Colombia y de nuestras vidas. Señor, gracias. Permite que a través de este tiempo toda la gente pueda entender y comprender el propósito que tienes de salvación para todo aquel que en ti cree. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12 de la palabra del Señor dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio del Espíritu, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ese es nuestro texto base para comenzar esta serie de mensajes en la primera carta del apóstol Pedro. ¿A quién les escribe? Dice la palabra del Señor en los primeros versículos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparciados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Le está escribiendo esta carta a los cristianos que vivían en las provincias de Roma, lo que es hoy Turquía, y que enfrentan sufrimientos y dificultades por causa de su fe. El apóstol Pedro trata de animarlos a seguir firmes en su dedicación a Jesucristo y muestra que los sufrimientos prueban que la fe de ellos es verdadera, como está allí en el capítulo 1, versículo 7. Y cita por el ejemplo de Cristo, que soportó el sufrimiento y la muerte a favor de ellos. Y claro, a favor de nosotros también. Les aconseja a aquellos que a su vez ellos deben seguir el ejemplo del Maestro, como está en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 21 y 25. Y les recomienda que sobre todo deben vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Y también les recuerda a los hermanos en la fe la razón por la cual ellos han sido salvos. El autor, el apóstol Pedro, inicia esta carta identificándose. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. En aquella época la costumbre cuando se escribían las cartas no es como ahora, que uno al final, en lo primero en el encabezamiento, coloca un saludo o a quién va dirigida. Entonces coloca, por ejemplo, Bogotá, 16 o 18 de julio del 2021, señor Arturo Jaramillo, señora Gloria Estela. Esa es la manera en que hoy en día se escriben las cartas, y al final entonces uno coloca atentamente o cordialmente Nelson Rojas. No, en aquella época y en la parte de los escritores sagrados, ellos siempre comenzaban identificándose. Y una de las razones es que cuando se identificaban, la persona le ponía más atención a las cartas. O sea que, por ejemplo, si escribía cualquier Nelson Rojas, entonces no le prestaban atención a la carta. Pero si escribía el apóstol Pedro, entonces ahí sí, cuando decía Pedro, apóstol de Jesucristo. Él y su hermano Andrés fueron los primeros apóstoles de Jesús, como está en Marcos capítulo 1, versículos 16 y 18. Este Pedro es el mismo que lanzó esa expresión reconociendo la divinidad de Jesús cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También es ese Pedro que caminó sobre el agua, rompiendo de esa manera las leyes naturales. Allí en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 34. Y alguien me dirá: sí, pero es que se hundió. Sí, pero caminó sobre el agua. Pueden haber sido 2, 3, 5 pasos, no sé cuántos, pero caminó. Y usted y yo no podemos hacerlo. Así que aunque se hundió, de todas maneras caminó. Es el mismo Pedro que negó al Señor Jesús. Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Y también a aquel al cual Jesús le dijo que él tendría la llave del reino de los cielos. Mateo 16, versículos 19 al 21. Y claro que tuvo las llaves del reino de los cielos. No como los chistes que presentan a un anciano con un llavero grandototo abriéndole la puerta a todo el que llega. No,
Pedro tuvo la llave del evangelio. ¿Por qué razón? Porque la llave del reino de los cielos, porque fue el primero que le predicó a los judíos. Allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y también, o sea que le abrió el reino de los cielos, ¿a quién? A los judíos. Pero también después lo encontramos predicándole a los gentiles. Primera vez que se le predicaba a los gentiles, allí en Hechos capítulo 10. O sea que le abrió el reino de los cielos a los gentiles. Por eso el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí en esta carta, en la introducción, el apóstol Pedro nos está presentando que la salvación es la obra del Dios Trino. Somos elegidos por Dios. La salvación es la obra del Dios Trino, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si usted mira bien allí en la palabra del Señor, en el capítulo 1, versículo 2, entonces habla de que somos elegidos según la presciencia de Dios el Padre. También capítulo 2, versículo 9, habla de esa elección, y capítulo 5, versículo 13. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. La presciencia de Dios es el conocimiento de Dios de las cosas futuras, o sea, el conocimiento que Dios tiene de las cosas futuras. Allí en Hechos capítulo 1 le preguntan a Jesús en el versículo 7 que cuándo van a suceder estas cosas, que si va a restaurar el reino de los cielos en este tiempo. Y el Señor Jesús les dijo: no es dado a vosotros conocer los tiempos o las sazones, solo mi Padre que está en los cielos. O sea que la presciencia de Dios es el conocimiento de Dios de las cosas futuras, que nadie más lo tiene. Conocimiento que es infalible, o sea, no se equivoca, que es inmutable, no cambia, que es instantáneo, ya Él tiene el conocimiento, que es eterno. Mi palabra permanece para siempre, dijo el Señor. Yo soy el mismo ayer y por los siglos. Es exhaustivo ese conocimiento del Señor, ya que todas las cosas futuras que conoce están en plena armonía con su eterno decreto. Como dice Efesios 2:10, preparó de antemano. O sea, hablando de las buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios conoce todo antes de. Por eso hablamos de la presciencia de Dios. Dios no llama ni escoge a nadie al azar. Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo. Y durante el tiempo de gracia en Jesucristo lo está haciendo posible a través de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 2, versículos 1 al 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, no conforme a nuestras obras, o sea, no nos eligió por nuestras obras, sino según el propósito suyo. Por eso el apóstol Pedro está hablando de que somos elegidos según la presciencia, el conocimiento de antemano de Dios. Elección nos ha elegido, y elección tiene dos significados: llamamiento y vocación. El término griego de llamar hay tres términos griegos: kaleo, kletos y klesis. El término kaleo es convocar o invitar. O sea, la palabra que está usando el apóstol Pedro está hablando de convocar o de invitar. Eso significa kaleo, el llamar, elegidos según la presciencia de Dios. Y klesis significa llamar afuera, o sea, sacarlos del mundo, apartarlos de, sacarlos a. Y kletos es un llamado o invitado, en otras palabras, escogido por la voluntad de Dios. O sea, no es que yo fui como voluntario, no es que yo quise hacerlo, sino que fui llamado, fui invitado, fui escogido por la voluntad de Dios. Usted ha sido llamado, invitado, escogido a salvación por la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo,
pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre por su gracia. Gálatas 1:15. Los elegidos son el pueblo hebreo en la medida en que el receptor de las bendiciones temporales y espirituales de Dios era el pueblo. Pero luego la palabra del Señor dice que Él nos llamó a nosotros, nos injertó en el olivo. ¿A quiénes? A nosotros los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Y ese plan de Dios de injertar al mundo gentil estaba desde siempre, desde el comienzo de la creación. Voy a ponerles un ejemplo acerca de lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro cuando dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. Hace poco terminó el torneo de la Copa América, torneo de fútbol. El técnico colombiano Reinaldo Rueda, antes del torneo, bloqueó 60 jugadores. O sea, él escogió, miró un listado de 60 jugadores. Y luego él convocó. O sea que de esos 60, él convocó a 30. Pero de esos 30 puso a jugar a 16. Esos fueron los que eligió. O sea, convocó, escogió, eligió. Y esos son los términos del griego que les estaba mencionando, de kaleo, klesis y kletos. O sea, él convocó, por eso dice muchos los llamados, pocos los escogidos. Unos jugadores protestaron porque no los convocó. Otros estaban esperando que los llamaran, pero no lo hicieron. Y otros que los llamaron no merecían que los llamaran. La crítica decía, es que no debió haber llamado a fulano porque está muy gordo, no debió haber llamado a mengano porque no juega. O sea, hubo jugadores que se molestaron porque no los llamaron y protestaron por eso. Otros se quedaron esperando que los llamaran y no lo hicieron. Y otros que no merecían el llamado los llamaron. Y otros que los llamaron los desconvocó. O sea, después de haberlos llamado y estar en la selección, los sacaron. Ahora, eso fue una decisión soberana del técnico. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Y usted y yo, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, por la obra del Espíritu Santo, nos ha elegido a nosotros. Elegidos según la presciencia de Dios el Padre. El amor de Dios por los suyos abarca dimensiones infinitas. Su profundidad se ve en la crucifixión del Hijo de Dios, su extensión en su eternidad. O sea que ese llamado, esa salvación, se ve en su extensión en la eternidad. ¿Por qué? Porque nos llamó para la eternidad, no para un rato. El rastro de ese amor se remonta desde antes de la fundación del mundo. Como les leía del apóstol Pablo que dice que lo llamó desde el vientre de la mamá. O sea, antes de la fundación del mundo se remonta esa elección del Señor, ese llamado. El interés de Dios por ti y por mí no comenzó en la cruz del Calvario. Está descrito en el término de elección desde el inicio. Cuando Adán y Eva cayeron en desgracia, cayeron en pecado, Dios dice, la simiente de la mujer quebrantará la cabeza. O sea, desde ahí anunció el Salvador. La elección es un término que nosotros continuamente nos saltamos en la lectura de la Biblia, pero encierra un amor eterno e incomprensible. O sea, incomprensible para la razón humana. ¿Cómo es que un Dios deja el cielo y viene a la tierra a morir por alguien que ni siquiera lo quiere? La historia de nuestra salvación, entonces, mis amados hermanos, no comienza cuando tú elegiste la salvación de Dios, sino cuando Dios te eligió a ti para salvación, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios elige a aquellos que serán salvos. Estos son los elegidos de Dios. Como dice Juan capítulo 15 versículo 16, dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Somos elegidos en santificación del Espíritu. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y capítulo 5 versículo 13. Elegidos según la santificación del Espíritu.
allí en el texto que estamos tratando del capítulo 1, de los versículos 1 al 3. Elegidos en santificación del Espíritu. Cuando hablamos de la obra de santificación del Espíritu, estamos hablando del acto de hacer santas a las personas y a las cosas. Y este es el trabajo que hace el Espíritu para apartar a personas y cosas para el uso de Dios, para purificarlos y para hacerlos aptos para estar frente a su gloria, para santificarlos. O sea, es la obra del Espíritu Santo que te apartó a ti y me apartó a mí para que estemos para el uso de Dios, para glorificar a Dios, para adorar a Dios, para servirle. Y somos purificados porque nos hace aptos para estar frente a su gloria, ya que por causa del pecado no podríamos. Pero por eso el apóstol Pablo dice, el que por fe es justificado. O sea, Dios te justificó a ti y me justificó a mí. La santificación que nos habla aquí el apóstol Pedro es un proceso en el que Él, nuestro Dios, interviene activamente. En el que activamente el Espíritu Santo interviene y nos permite tener victoria sobre los pecados de nuestra cotidianidad. Recuerda entonces que hablamos acerca de que somos elegidos por el Padre, según la presciencia de Dios Padre. Pero ahora hablamos que somos elegidos en santificación del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Este es el trabajo que hace el Espíritu para apartar las personas y las cosas para Dios, con el propósito de purificarlos y de hacernos aptos. Es un proceso que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente y nos permite a ti y a mí tener victoria sobre los pecados de nuestra cotidianidad, del vivir día tras día. La santificación, mi amado hermano, no es meramente un acto único, es un proceso continuo. El significado básico del verbo santificar en el griego es agiazo y significa separar o poner aparte las cosas. O sea, santificar, hacerlo santo. Usted y yo somos santos. ¿Cómo así que somos santos? Bueno, la santificación, la santificación bíblica es el proceso de convertir en santo. O sea, Dios nos hace santos. No es el proceso como el que tiene la Iglesia Católica. Voy a mencionarles el proceso que tiene la Iglesia Católica para declarar a alguien santo. Bueno, lo primero es que tiene que haber muerto, porque los santos de ellos son muertos. Y ellos tienen 4 pasos que les voy a leer a continuación. El proceso católico para ser santo a alguien, el primer paso es que debe ser un siervo de Dios. En primera instancia, el obispo postulador presenta a la Santa Sede, al Vaticano, un informe sobre la vida y las virtudes de la persona que desea que sean santificada. La Iglesia, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe y dicta si es viable o no. El segundo paso, entonces el primer paso, ser siervo de Dios. El segundo paso, ser venerable. O sea, en esta parte del camino, varios organismos de la Santa Sede reciben los testimonios de las personas que conocieron al siervo que se quiere santificar y analizan la ortodoxia de sus escritos. Si el Papa aprueba, él dicta el decreto de heroicidad de virtudes. Y a partir de ese momento, el siervo es considerado venerable. Entonces, siervo de Dios, venerable. El tercer paso es ser beato o bienaventurado. Para ser beatificado es indispensable la realización de un milagro atribuido a la intercesión del venerable. El proceso de examinar este presunto milagro se lleva a cabo en la diócesis donde ha sucedido el hecho y donde viven los testigos. Venerable, siervo, venerable, beato. Y el cuarto paso, entonces, ser santo. O sea, después de que ha pasado esos 3 pasos, llega a ser ¿qué? Santo. La primera etapa es la aprobación de un segundo milagro,
Durante la segunda etapa, la Congregación para las Causas de los Santos examina ese segundo milagro que se ha presentado y se requiere que este segundo hecho milagroso haya sucedido en una fecha posterior a la beatificación. Y el Papa tiene que aprobarlo y entonces realiza el decreto de la canonización. Ser siervo de Dios, ser venerable, ser beatos y ser santo. Esos son los 4 pasos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él nos hizo santos. Porque la santidad de Dios es completa, no se la puede comparar a ninguna otra y es incompatible con el pecado. La santidad del hombre es progresiva, la de Dios es completa, es total, la tuya y la mía es progresiva, ya que busca responder a la santidad de Dios al dedicarnos absolutamente todo a Él, al dedicarle nuestra vida total a Él. La santidad de Dios es el fundamento para la santidad humana. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. La santidad del hombre no es el esfuerzo humano de ser bueno o de aparentarlo. La santidad no es el esfuerzo mío, el ponerme determinado traje o peinarme de tal manera o no maquillarme, en el caso de las mujeres, etc. No, la santidad no es el esfuerzo del ser humano. La santificación es operada en cada creyente por el Espíritu de Dios que a través de la palabra del Señor lo hace en nuestras vidas. Jesús, orando al Padre, pidió por usted y por mí en Juan capítulo 17, versículo 17, diciendo: santifícalos en tu palabra es verdad. Ahora, el papel del Espíritu Santo en la santificación. Encontramos que las 3 personas de la deidad, o sea, la Trinidad, actúan en ti y en mí como agentes de santificación. El Padre provee la santificación final. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, el Padre provee la santificación final. En segundo lugar, el Hijo se involucra a sí mismo en el proceso de santificación. Dice Efesios 5:26, para santificarla, hablando de la iglesia, se la presentó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que el Hijo se ha involucrado a sí mismo en el proceso de tu santificación y la mía. Con su sangre derramada en la cruz nos ha perdonado y nos ha limpiado. En la carta de los Efesios, Pablo describe y celebra la gracia de Dios en la salvación por el perdón de los pecados, la esperanza, la adopción como hijos de Dios, el poder del Espíritu y la nueva vida que tenemos ahora en Él. Y Pablo lo llama las abundantes e inescrutables riquezas de su gracia, en Efesios capítulo 2, versículo 7 y capítulo 3, versículo 8. Y en tercer lugar, el Espíritu provee la santificación inicial y posicional. O sea, como pueden ver, entonces, ¿qué estamos tratando? Que el Padre nos santifica. El Padre provee la santificación final. El Hijo se involucra a sí mismo en el proceso de santificación y el Espíritu provee la santificación inicial. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro en el versículo 2 del capítulo 1 de la primera carta, que es nuestro texto base: elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que el Dios Trino nos brinda la salvación. Para examinar la santificación progresiva, esa exterior que manifestamos, que mostramos, necesitamos recordar la continuidad de la santificación que encontramos en los 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios revela que el Espíritu Santo
provee la solución para la impureza proveniente del espíritu humano pecaminoso. Salmo 51, versículos 10 y 12, David está confesando su pecado y dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y también dice que en pecado lo concibió su madre. Y también en Isaías 32, 15 al 17, el Espíritu provee solución para la impureza del espíritu humano pecaminoso. Segunda de Corintios 7, 1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. En el Nuevo Testamento, 1 de Corintios capítulo 6 y 11, dice la palabra: y esto erais algunos, o sea, hablando de nuestra vida pasada, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La santificación posicional permite a los cristianos obtener la santificación progresiva, como lo explica el pastor John MacArthur, que dice así: ser santificado es ser hecho santo interiormente y ser capaz en el poder del Espíritu de vivir una vida recta exteriormente. O sea que la santificación comienza en tu interior, en mi interior. El Espíritu Santo opera en el interior de nuestra vida y eso se manifiesta en nuestro accionar diario, en la vida cotidiana, en lo que vivimos. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, no es el único agente para nuestra santificación. El Dios Trino emplea nuestra unión con Cristo, como dice 1 de Corintios 1:2. Emplea la palabra, como les leía ahora, de santifícalos en tu palabra es verdad. Emplea la muerte de Cristo en favor nuestro, en favor tuyo y mío. Emplea la elección del creyente, como dice la palabra, que elegido según la presciencia de Dios. Y también 2 de Timoteo 2, 21 y 22. Y como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, que todo esto es para llevar a cabo la santificación progresiva, o sea, que nos va perfeccionando cada día. Como dice Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará. O sea, está haciendo la tarea ahora en ti y en mí hasta el día de Jesucristo. Somos elegidos, mis amados hermanos, también para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Allí en el versículo 2 de 1 de Pedro, capítulo 1, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ya hemos tratado ambos casos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay que estar dando pasos de obediencia cada día. Y cada día que das un paso de obediencia es un paso para la bendición. Tú y yo fuimos elegidos para obedecer. La salvación que ya ha sido llevada a cabo por Jesucristo debe ser hecha manifiesta en la forma en que tú y yo vivimos. Esa santificación inicial se exhibe a sí misma, se demuestra exteriormente. En esa santificación progresiva vamos mostrando la obra de Dios en nosotros. Por eso cada día tenemos que estar siendo transformados y cambiados, renovados por el Señor. Dice el pastor MacArthur nuevamente: esta es la obra del Espíritu, apartarnos del pecado, consagrarnos, hacernos santos. Él nos está conformando a la imagen de Cristo. La palabra del Señor dice que hasta que Cristo sea formado en nosotros y hasta que usted y yo lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo, en Efesios capítulo 4, versículo 13 de la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, esa es la obra del Espíritu que está haciendo en ti y en mí. ¿Cuál? Apartarnos del pecado, consagrarnos y hacernos santos. Él está entonces formando su imagen en cada uno de nosotros. Esa imagen perdida en la caída del Edén, ahora la está restaurando Cristo en ti y en mí por nuestra fe en Él y su obra en la cruz. ¿Y qué produce eso en nosotros? Los efectos del fruto del Espíritu Santo. Entonces, algo para tener en cuenta y recordar en cuanto a la santificación.
Ninguno de nosotros puede llevar a cabo la autosantificación, ya que es solo por el poder divino el que nos puede santificar. El Espíritu de Dios nos hace santos, santificados, en la medida en que usted y yo fijamos nuestra atención en la santidad de Dios en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Cuando usted y yo fijamos nuestra atención en la santidad de nuestro Salvador, entonces llegamos a ser como Él. Empezamos a deleitarnos en imitarlo y en seguir su ejemplo santo. Primera de Tesalonicenses 4:1. Nuestra santificación es gradual, va en aumento en esta vida. Hoy soy mejor cristiano que ayer, pero menos que mañana. Y la santidad total llega a ser nuestro carácter solo cuando al fin vemos a Jesús. Finalizo entonces recordándote que el llamado, la santificación no depende de ti. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Porque usted y yo fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se rociaba la sangre de animales para obtener el perdón de pecados. En el Nuevo Testamento es la sangre de Jesucristo la que nos purifica de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Mis amados hermanos, entonces no olvidemos. Recuerda siempre a través de lo que plantea la palabra del Señor allí en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 al 3. Pero básicamente versículos 2 y 3. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Señor y Dios nuestro, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes la vida de todos y cada uno de nosotros, de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, de sus familiares, amigos, vecinos, conocidos. Toma mi vida, eterno Padre, y santifícala por completo. Santifícanos con tu Espíritu Santo. Muévenos hacia ti, Señor, en obediencia a hacer las cosas que a ti te agradan, a que la prioridad nuestra sea tu reino y tu justicia. Señor, realmente necesitamos y queremos ser santos, pero solo tú lo puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, por la obra sacrificial de tu Hijo Jesucristo y por ese amor que tú nos tienes, amor que excede a todo conocimiento. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por bendecirnos y bendice la vida de mis hermanos. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pon la mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga mucha paz en tu corazón. Que tengas una semana maravillosa en Cristo Jesús y ustedes también gócenla y disfrútenla en el Señor. Recuerde, procuremos la santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Déjate en las manos del Señor para que Él te santifique por completo. Bendiciones para todos.